Gracias. La siguiente participación se titula Persuasión coercitiva, la maquinaria del sectarismo, a cargo del doctor José Miguel Cuevas Barranquero, que radica en Andalucía, España. José Miguel Cuevas es doctor en psicología, profesor de psicología en la Universidad de Málaga y en el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella es responsable del programa de dependencias grupales que interviene y asesora a víctimas y familiares de personas que han sido parte de grupos coercitivos. Ha participado en distintos procesos forenses vinculados a grupos sectarios en España. Entre sus publicaciones destacan sectas, cómo funcionan, cómo son sus líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas. También abuso psicológico grupal y sectas destructivas. Su tesis doctoral, Evaluación de persuasión coercitiva en contextos grupales, recibió mención de sobresaliente cum laude. Soy José Miguel Cuevas, soy psicólogo, doctor en psicología. Desde España trabajo en un centro de atención a víctimas y también familiares de víctimas. Asesoramos a familiares para intentar ayudarlos a conectar con las personas afectadas por grupos sectarios, y vamos a hablar hoy de la maquinaria del sectarismo, o sea, la cuestión de la tecnología usada por estos grupos coercitivos, ¿vale? Así como antiguamente llamaban el lavado de cerebro, hoy en día la denominación más correcta sería persuasión coercitiva, aunque también se le menciona mucho el denominado abuso psicológico grupal. Y vamos a hablar un poco de por qué, ¿no? Cómo un grupo tiene la capacidad de llegar a tal nivel de manipulación, tal nivel de sometimiento de la persona, y entender esa maquinaria, el sectarismo, entender esa tecnología que consigue personas sumisas, personas sometidas, personas que pierden su libertad. Tengo diferentes investigaciones realizadas, porque aparte del trabajo clínico con víctimas en la Universidad de Málaga soy profesor, y he realizado tanto mi tesis doctoral en torno a estas manipulaciones sectarias, como diferentes investigaciones que, por supuesto, están a disposición de todos vosotros. Cuando hablamos de persuasión coercitiva, tenemos que enfocarnos primeramente en la cuestión de qué es una secta. Y ya es un concepto que bien sabéis que tiene polémica o que tiene controversia, y que además también no hay una unanimidad en cuanto a esa definición de lo que es un sectario. De hecho, vamos a preferir hablar de relaciones sectarias o de sectarismo en vez de grupos sectarios, por evitar tanto la estigmatización de un grupo como por el hecho de que puede darse relaciones sectarias en contextos múltiples, como iremos viendo. Una pareja o incluso dentro de un grupo puede haber una relación sectaria sin que todo el grupo represente de por sí esa manipulación sectaria. O ocurre que incluso hay sectas donde hay personas que han sido manipuladas y otras no tanto. Por tanto, siempre es mejor hablar de sectarismo, relación sectaria, en vez de hablar de una secta, aunque luego en verdad a nivel comunicacional sí es verdad que todo el mundo entiende bien la palabra secta, ¿vale? Con las controversias que suponen o con la alerta que supone y conlleva, ¿no? Debemos decir antes de nada que la palabra secta de por sí no denota una connotación peyorativa de por sí, pero sí que ha adquirido con nuestro uso este tipo de connotación negativa. Pero es verdad que en muchas religiones el aplicar la palabra secta pues sería una escisión de una organización religiosa que no tendría de por sí que supone ningún tipo de controversia. Y cuando hablamos de grupo sectario o hablamos de secta, los especialistas nos referimos a organizaciones habitualmente que pueden ser religiosas, como también pueden ser culturales, pueden ser humanitarias o pueden ser de cualquier tipo de contenido. Incluso una empresa puede también tener comportamientos sectarios y por lo tanto podemos referirnos a ella como un grupo sectario, aun siendo una empresa. Incluso puede haber
familias o relaciones que podrían comportarse sectariamente. Por tanto, es una expresión que conlleva una gran cantidad de cuestiones y debates. La realidad en mi consulta, pues nos vamos a encontrar con múltiples fenómenos, con múltiples realidades. Y a la hora de entender que podemos encontrarnos con grupos clásicos sectarios, como también nos podemos encontrar con personas de otros ámbitos completamente diferentes. Religiones, grupos de crecimiento personal, terapeutas que son endiosados, empresas multinivel, grupos de nueva era. Bueno, pues nos encontramos con personas que han sido afectadas o dicen ser afectadas de grupos, de cursos formativos, personas que pertenecen a organizaciones ONG que tienen una controversia sectaria, incluso encontramos con grupos políticos, y no hablamos de los grupos políticos convencionales, sino hablamos de pequeños grupúsculos que dicen ser políticos y que se presentan a las elecciones de determinados países, incluidos España, pero que realmente pues su funcionamiento son más parecidos al de un grupo sectario que al de un verdadero partido político. Por supuesto, también puede haber relaciones sectarias en determinadas relaciones con videntes, con sanadores, con tarotistas, con gurús múltiples, pero también con personas que están a cargo del coaching a nivel deportivo o de crecimiento personal. Incluso tenemos grupos sectarios que están dirigidos por personas que se dedican a la agricultura, por agricultores, por empresarios, o sea que es verdad que es muy difícil limitar qué es una secta y muchas personas se les escapa este concepto o en su mente colectiva pues imaginan pues un grupo con rituales satánicos o personas con túnicas o rituales extraños, y muy pocas veces tenemos la capacidad de visualizar la realidad de que un grupo sectario se mimetiza con el ambiente y está muy cercano a nosotros, ¿vale? La realidad es que la realidad sectaria está muy cerca de nosotros. Incluso existen también grupos sectarios en conocidas universidades, tanto en España como fuera de España, o en colegios, o sea que podemos encontrarnos múltiples realidades. De hecho, hablamos de un sectarismo 1.0, que sería todo este sectarismo tradicional de los años 60, 70, 80, y podemos mencionar que hay una nueva realidad sectaria, que aunque es verdad que sigue existiendo estas comunas sectarias, donde hay un aislamiento extremo, donde hay un control absoluto y muy inmediato, pero también nos encontramos con grupos con unas tecnologías de la manipulación más refinadas, menos agresivas en apariencia, pero con unos efectos que son igual de agresivos y violentos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de 12 tribus, que recientemente ha tenido lamentablemente un fallecimiento de un bebé en España, y que también ha tenido intervenciones en Francia a nivel policial por situaciones de desamparo de menores. O sea que nos encontramos con los grupos sectarios que también los antiguos siguen dándose y siguen presentes en nuestro medio. También nos encontramos, ya digo, con nuevas modalidades, y ahora una de las modas lamentablemente es el de las terapias alternativas, que no son alternativas nunca son una alternativa, no son nunca un complemento, y que aunque de por sí una pseudoterapia no es un grupo sectario, porque no lo es, sí que muchos grupos sectarios emplean estas terapias alternativas, entre comillas alternativas, con un objetivo de captar a las personas, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, en España existen grupos que utilizan el ayahuasca, el sapo bufalvario y la sustancia que segrega, y otra serie de sustancias adictivas, sustancias alucinógenas, que más allá de un uso empleándolo para un uso adictivo, un uso recreativo, se utiliza con un uso terapéutico, con el problema que ello conlleva y con la falsa promesa de sanación, la falsa promesa de curación, incluso de trastornos que no son lamentablemente curables.
Tenemos múltiples causísticas, ahora con el fenómeno también antivacunas, que siempre está presente, pero que ahora ha crecido mucho más a raíz del COVID-19, pues tenemos muchísimos grupos que han emergido en torno a esta temática y de hecho las sectas también siempre han mantenido una serie de consignas, una serie de formas de expresión similares, ¿no? Los grupos habitualmente te prometen sanación, te prometen curación, algunos llegan hasta el extremo, como ocurría en Defensores de Cristo, de poder hacerte crecer un órgano que hayas perdido, o por supuesto echarte a andar, o cualquier tipo de milagro que por supuesto a día de hoy nadie te puede prometer, o sí, se puede prometer, pero nadie puede cumplir lamentablemente este tipo de cuestiones, ¿no? La nueva era está muy presente en nuestro grupo sectario y últimamente casi todas las consultas no es rara la persona que de algún modo u otro en estos grupos sincréticos tienen algún contenido o bien esotérico o bien de la nueva era. Por tanto, la magia sigue estando muy visible dentro de la manipulación sectaria y hay que echar un buen ojo y tener un control sobre este tipo de grupos que ofrecen contenido pseudoecológico, que ofrecen contenido relacionados con la nueva era, con el pase de la era Piscis a la era Acuario, con un despertar, de la conciencia, con este tipo de conceptos, ¿no? Vacíos y al final que te hacen creer en un nuevo sentido, en un nuevo amanecer, en un despertar de conciencia personal y también en un cambio humano, ¿no? Siempre se dice, y es un hecho, que las sectas se nutren muy bien de las crisis, también de las crisis personales. Por tanto, una persona que está en crisis psicológica o que se hace creer que está en crisis va a estar más aceptable por grupos sectarios. También contenidos relacionados con contenidos gnósticos, contenidos esotéricos también pueden ser fruto o pueden ser utilizados en determinados grupos sectarios. Las psicoterapias también es una de las cuestiones que también tenemos que tener sobre alerta, especialmente, como hemos dicho, porque se están creando nuevos psicogrupos, grupos que actúan como verdaderas sectas, ¿no? Y que en ocasiones están dirigidas por charlatanes, pero también en ocasiones están dirigidas por psicólogos o incluso por médicos. Así que el hecho de tener un estatus tampoco nos debe suponer una tranquilidad, porque al final lo que hablamos de sectarismo son las tecnologías, el uso de la persuasión coercitiva. No olvidemos que nunca criticamos el contenido. Puede haber una secta que hable de Jesucristo, puede haber una secta que hable de la nueva era, o puede haber sectas que hablen de ecología, ¿no? o de ayuda al tercer mundo. Entonces, estos contenidos en sí no son negativos, pero sí la tecnología que luego vamos a describir. Ya lo que hemos comentado, vamos a pasar un poco al quid de la cuestión, a qué es la persuasión coercitiva. Y en cuanto a la definición de la persuasión coercitiva, sí me gustaría antes concretar el hecho de que la palabra persuasión es un tipo de influencia, donde sencillamente no es nada negativo. La palabra persuasión implica el que la persona intenta convencer una a otra de algo, ¿no? Cuando tú realizas una influencia intencional, hablamos de persuasión. Y la persuasión coercitiva sería aquella específica en la que de una forma sistemática se está aplicando técnicas poco éticas que consiguen debilitar la libertad de la persona, que consiguen un nivel de control excesivo sobre la persona. Quiero decir también que existen diferentes formas de filiación a estos grupos coercitivos y esto hace también que la lucha contra las sectas también sea compleja, pues porque en ocasiones estos grupos sectarios actúan como grupos que son de ayuda cultural o de ayuda humanitaria, que realmente hacen una ayuda real, o que realmente hay personas que están en ellas y que no tienen ningún tipo de problema. Esto es una realidad. Entonces, estas diferentes formas de filiación no debe de hacer sombra a la realidad de que
estos grupos están ejerciendo manipulación en su seno interno. O sea, un grupo puede hacer, por ejemplo, puede llevar a cabo actividades de yoga, y esa actividad de yoga no tiene por qué ser controvertida, pero este grupo puede que en su seno interno, con aquellas personas favoritas del gurú, pues se esté realizando actividades coercitivas, actividades sectarias, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque, claro, no todas las personas entienden que se señala un grupo, porque a lo mejor hay grupos que en su acción saben actuar se mimetizan tan bien con el ambiente que pueden parecer completamente normalizados, ¿vale? Y tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo la Orden y Mandato de San Miguel en España, que tenían un montón de actividades que realizaban tanto en colaboración con la Iglesia, con la religión, como actividades de ayuda humanitaria, o grupos en Málaga como en Rena que realizaban algún tipo de ayuda social, pero que por supuesto eso no quitaba que dentro de su seno pues ellos actuaban como una verdadera secta coercitiva, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta esta frase que decía McDonald de que las sectas presentan una maravillosa fachada, pero esconden realmente una oscura trastienda llena de, pues de profundo, de duros secretos. Y bueno, vamos a la percepción coercitiva y al funcionamiento habitual. Yo quiero un poco resumiros esta maquinaria para que entendáis por qué una persona pasa por el infierno que pasa, o la persona que ha pasado por este infierno, comprender el por qué ha llegado a ese nivel extremo de manipulación. Para entenderlo vamos a concretar la clasificación mía, la clasificación de persuasión coercitiva que yo defiendo y utilizo y que he elaborado, y que también he desarrollado a través de diferentes herramientas de evaluación, tanto en entrevistas, escala. Vamos a ver que para manipular a alguien, y esto es como una especie de tutorial de manipulación en todas reglas, hay 4 formas de manipulación principales: control ambiental, el control emocional, el control mental o cognitivo y el control disociativo o el control de la conciencia, el control de la personalidad, del yo, ¿vale? Entonces, estos 4 tipos de manipulación, ¿vale? Son ejercidos, y dentro de estos tipos, de estas 4 formas, podemos encontrar 17 técnicas que os voy a describir un poco para que entendáis esa maquinaria de la manipulación, lamentablemente lo fácil que puede llegar a ser manipular a alguien a través de estas técnicas, ¿vale? Es muy importante, yo creo que es muy importante que toda víctima de grupos sectarios pase por un asesoramiento. No digo que sea obligatorio, no digo que sea algo totalmente necesario, pero sí que hace falta una reflexión sobre esa estancia en el grupo, y ya sea con alguien especialista o bien sea con literatura o a través de un estudio profundo. Creo que es importante entender el por qué he caído yo en este grupo y qué técnicas son las que han conducido al final, qué técnicas son las que han conducido a que yo acabe siendo tan manipulado, ¿vale? Entonces, vamos a entender, vamos a repasaros un poco estas técnicas de control ambiental, en primer lugar, para que la entendáis. Bueno, estas son el listado de las 17 formas de control, ¿vale? Con su forma de control que podéis encontrar perfectamente en mi tesis doctoral, que está publicada gratuitamente. Solo buscáis mi nombre, José Miguel Cuevas, tesis, y va a estar disponible en Google sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar con las técnicas de control ambiental. Un grupo sectario, para manipular, necesita aislar a la persona. Un gran poder que supone la manipulación sería el hecho de que la persona sea aislada de su ambiente, ¿vale? Entonces, un objetivo principal de una secta siempre suele ser generar un aislamiento. El aislamiento puede ser, por supuesto, de la familia, pero también no solo de la familia. Puede ser en el ámbito social, puede ser en una cuestión de tus estudios, puede ser un aislamiento absoluto de tus amistades, bueno, existen múltiples formas de generar
aislamiento y os quiero mostrar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el aislamiento, ¿vale? Hay muchos grupos sectarios que acusan a familiares de terribles tragedias, terribles hechos. Es verdad que en ocasiones en algunas personas, en algunas familias afectadas por grupos sectarios han podido caer o han podido tener problemas familiares. Esto por supuesto puede darse. Pero es que en estos grupos se hace mella con cualquier conflicto que puede ser real, un conflicto real que se agranda y se exagera hasta unos límites desorbitados, de manera que es muy frecuente que en estos grupos pues todos los familiares acaben con acusaciones graves, o bien acusaciones de haber sido unos malos padres, o incluso en un extremo mayor haber sido acusados de haber intentado matarlo, o de haberlos agredido con frecuencia, o incluso en algunos casos incluso acusarles de abusos sexuales inexistentes, pero que abusos sexuales que en ocasiones pueden llegar a ser creídos por la víctima. O sea, porque un programa de manipulación puede llegar a inducir un falso recuerdo, como veremos más adelante. Entonces, en muchos grupos me he encontrado la cuestión de, lógicamente, que estas personas que caen en grupos sectarios acaban pensando pues que sus familiares o que las personas del entorno son peligrosas. Esto es una cuestión lógica porque el grupo necesita tener el control de la persona y necesita sentir que somos aquellos que te ayudamos, somos los que tenemos la solución y todo lo de fuera, todo aquello que te rodea, te ha llevado al fracaso. Entonces todo esto, esta técnica es muy importante para conseguir ese control posterior y aplicar otra serie de técnicas. A veces ese aislamiento también puede llevar a que la persona se le retire de una zona y se la aísle, como en las viejas comunas. Pero hoy en día hay muchos grupos sectarios que manipulan y aíslan de un modo remoto, aplicando, pues bueno, simplemente con el Telegram, con el WhatsApp, con cualquier tecnología de la información. Es fácil hoy en día generar horas y horas de contenido o hacer que la persona esté en un sitio concreto a una hora concreta y fuera del horario habitual donde se está con la familia. O sea, que es fácil generar aislamiento también desde el control remoto hoy en día a través de las tecnologías. En mi entrevista tengo como varias preguntas en torno al aislamiento. O sea, que si podemos mirar, si queréis profundizar tranquilamente, podéis ver que hay muchas formas de aislar que los grupos pueden llevar a cabo y no tienen que darse todas en una secta, ¿vale? Por supuesto, pero sí que un grupo sectario siempre genera aislamiento y es una característica esencial como idiosincrática de la manipulación coercitiva. Otra de las técnicas muy importantes que realiza un grupo será el control de la información. Esta segunda tecnología sí que ha habido una evolución del 1.0 al 2.0, en tanto que antiguamente era más frecuente la censura, era más frecuente la prohibición, era más frecuente no veas la tele, o era más frecuente no escuches este programa de radio, mientras que hoy en día es más habitual el que se bombardee con información, con excesiva información que tienes que ocupar mucho tiempo en ello y de ese modo indirectamente conseguimos que la persona no esté en el mundo, no tenga tiempo para otras cuestiones. Además, siempre hay una dualidad en el sentido de que, oye, eres libre para ver lo que tú quieras, pero lo que te va a ayudar es esto. Por tanto, la persona puede desacreditar internamente todo aquello que no viene del grupo, está deseoso, está dependiente de todo aquello que pertenece al grupo, agarra con fuerza, y dedica mucho tiempo a todo ello, mientras que mantiene apartada la información externa. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que en los años 80 pues no conocían a Michael Jackson o a grupos como Mecano. O sea, entender que el grado de aislamiento a veces de estos grupos pueden ser tan extremos de provocar que realmente la persona no viva en el mundo real tal como nosotros lo vivimos, ¿vale? Aun cuando estén con nosotros, aun cuando estén en la ciudad, o vivan en un pueblo, tengan convivencia o relación con otras personas, la persona mentalmente está controlada en cuanto a la información que recibe y prácticamente no se relaciona con el mundo, no se relaciona con las personas de un modo real, ¿vale? Solo para objetivos muy concretos, objetivos organizacionales, objetivos sectarios, por supuesto.
Otra forma de manipulación básica del control ambiental sería la creación de dependencia asistencial. Yo quiero un poco pararme y que entendáis bien a qué me refiero con esto, en el sentido de que aquí hablamos de las decisiones de la persona, la libertad, la dependencia. Entonces, toda secta que se precie va a hacerte creer que es necesaria, que tienes otras opciones si quieres, pero que la única opción que te va a ayudar es esta, y hacerte ver que, bueno, pues que realmente necesitas del consejo, el asesoramiento del grupo o del gurú para poder hacer cualquier cosa que vayas a hacer. Claro, esto se puede hacer de muchas maneras. Puede ser que haya sectas que sean pequeñitas, donde esa dependencia sea muy unipersonal y la persona vaya dictando cada decisión vital, o puede ser que sea un gran grupo que tenga una serie de normas escritas incluso, o bueno, pues bien sabéis que existen algunos libros algunos libros de sectas concretas donde se marca las pautas concretas de las normativas o las recomendaciones, entre comillas, recomendaciones porque nunca son verdaderos consejos, al final acaban siendo pautas de vida. Entonces, toda persona en un grupo sectario al final acaba siendo determinada, tanto las decisiones más grandes, con quién pasar tu vida, si tienes pareja o no tienes pareja y con quién mantener relaciones sexuales, qué trabajo llevar a cabo, qué ocio es el correcto, cuál es el sentido de mi vida, qué debo hacer mañana, puedo quedar o no puedo quedar con un amigo concreto, con una persona que, bueno, la espontaneidad no existe en una persona sectaria. Una persona sectaria realmente sigue o bien la doctrina grupal que es muy rígida y que prácticamente le ocupa todo el tiempo, o bien cuando hay una duda y se sale de esa duda tiene que consultar con la organización y comprobar si efectivamente puede. Por esto hay que entender cómo las víctimas de una secta muchas veces no conseguimos quedar con ella, no conseguimos que la persona pueda tener, bueno, pues tenga la libertad de decir, oye, pues hay tal evento, vente tal día, no, la persona siempre va a poner pega, hoy tengo que pensármelo, no lo sé, lo voy a consultar, siempre la persona no tiene la capacidad de decisión real, ¿vale? Aparte también, en un sentido profundo, la persona considera que la secta es la que va a conseguir que el grupo, en el sentido mental, porque la persona no piensa que está en una secta, piensa que el grupo le va a proveer una solución importantísima. Por ejemplo, es muy frecuente el que, en base a un control emocional que luego hablaremos, que la persona cree que el grupo le va a ayudar a resolver una enfermedad o le va a ayudar a resolver un problema gravísimo y por tanto esa dependencia se está creando también de un modo artificial. Puede haber un problema real, pero que es agravado también en un sentido exagerado y la persona cree que necesita terapia, una terapia infinita o que necesita, ya digo, algún tipo de guía religiosa y esto es clave en cualquier grupo sectario. Por tanto, todo grupo que genere tal tipo de dependencia también no debe de sospechar respecto a que sería un grupo posiblemente sectario. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que se les pautaba cómo debía limpiarse el culo, y perdone la expresión, o personas que, por supuesto, se les señalaba con quién debían casarse, y debían casarse de por vida, con un completo desconocido, y esto lo hacen muchos grupos, lamentablemente. A nivel de debilitamiento físico, sería la cuarta variable, la cuarta técnica de control ambiental, sería aquella en la que nosotros, en la que el grupo realiza un agotamiento brutal a la persona, a través bien de un debilitamiento del sueño, haciendo que duerma muy poquito. Hay grupos sectarios donde se duermen 3, 4 o 5 horas al día, o bien a través de un cambio de dieta alimenticia. Por supuesto, una persona puede decidir hacerse vegetariana, pero el problema está en que estos grupos te lo exigen y además muchas veces estas dietas están controladas por la organización y te señalan que debes comer en cada momento, te reducen el número de ingestas, no te permiten una libertad real, ¿no? En este sentido. Hay personas que describen que se quedaban dormidas en las sesiones, que tenían que arrancarse el vello para poder estar despiertos, ¿no?
luego también el trabajo extenuante, o incluso a veces el crearte problemas, el hacerte sentir que tienes un gran problema mental, pues puede contribuir a este tipo de cuestiones, ¿no? A este tipo de debilitamiento, ¿vale? Así que la secta, ya digo, tiene una especialidad en debilitarte. Si fijaos que todo lo que hemos hablado ahora, si esto es una manipulación extrema, solo hemos hablado de las técnicas de control ambiental. Ahora vamos a las técnicas de control emocional, que son muy intensas y muy relevantes en un grupo sectario. Yo diría que hay dos tipos principales, las positivas y las negativas. En un sentido positivo, y esto hay que entenderlo bien, todas sectas tienen un atractivo. Si no tuvieran atractivo, nadie engancharía a nadie, ¿vale? Ningún grupo sectario captaría. Nadie es tan tonto de entrar en un grupo que solo ofrece elementos negativos. Un grupo sectario es un grupo que se ofrece como atractivo y que realmente puede llegar a ofrecer pequeñas soluciones o pequeñas cuestiones interesantes, ¿vale? Y de hecho se preocupan en ocasiones de crear un interés social y a veces incluso realizan actividades que no tienen nada que ver con su actividad, pero la llevan a cabo con un objetivo puramente de hacer proselitismo, de conseguir captar a personas. En esta fase de luna de miel que hablamos, pues el bombardeo de amor que llamamos una de las técnicas más importantes de captación. Y aquí la secta se va a representar como una especie de gran familia, de familia unida, de grupo que te ayuda, de amigos como los que nunca has tenido, que se desviven por ti, que van a hacer todo por ti, son personas muy emocionales, no como el resto de la humanidad. Esta cuestión que la persona vive, la persona se enamora del grupo, se enamora de las personas que pertenecen al grupo, porque normalmente hacen un gran esfuerzo por conseguir que tú creas que es un grupo que te quiere ayudar en todo. Además, ocurre como vamos a decir, como muchas empresas utilizan el tema del darte algo, la reciprocidad, darte algo para que gratuitamente, ¿no? Para que luego tú, cuando ya pues conozcas el producto, pues quieras pedir y quieras continuar con este producto. Pero aquí lo hacen de un modo muy engañoso y de un modo poco ético, ¿no? De modo que yo te ayudo un montón, te hago sentir bien, te puedo estar ayudando en realidad, te ofrezco cursos gratuitos que luego después te voy a cobrar, pero bien, te voy a cobrar muy bien lo que te estoy dando, ¿vale? Entonces es un coste muy alto. Pero sí que es verdad que hay un bombardeo de amor brutal y hay muchas sectas que describen unas dinámicas emocionales que son intensísimas y que hacen entender esa cuestión adictiva, ese enganche al grupo, ¿vale? Luego, aparte de estas técnicas de activación emocional del gozo o bombardeo de amor, tenemos las técnicas de activación del miedo, la culpa, la ansiedad, que son claves en el mantenimiento sectario. O sea, una persona no se mantiene en la secta por la parte positiva, más bien este es el enganche. La persona se mantiene porque una vez que se ha enganchado se compromete con el grupo, se compromete con el líder y está dispuesta a hacer cosas que no haría si no fuera por ese compromiso. Y en esa activación, en esa tecnología, lo que se va a aplicar es inducirle una serie de miedos, fobias, una serie de culpas también, o incluso también hacerle sentir siempre tenso, nervioso, pues porque tiene que mejorar, que tiene que ser mejor persona, tiene que cumplir con determinados objetivos que nunca consigue cumplir. Y la inducción de cuestiones de fobia es muy relevante. Puede ser una idea de fin del mundo, puede ser una cuestión de hacerte ver que vas a enfermar, puede ser una cuestión de que te vas a volver loco si no recurres a nuestra ayuda, ¿vale? Al final la idea es hacerte sentir que fuera del grupo no tienes alternativa, que fuera del grupo tienes un abismo y que nosotros te damos una solución, te damos una única opción de poder salvarte la vida. Y de hecho es muy frecuente que las víctimas de grupos sectarios lo describen así. Muchas veces me dicen, José, yo creía que ellos me habían salvado la vida, yo creía que quería suicidarme y no era real, era una idea que me habían inducido desde la secta. En cambio, ellos me hacían creer que me habían salvado, yo les debía eso, les debía mi vida. Entonces, esa sensación de deuda
se genera con mucha frecuencia y es también una de las técnicas que veremos a nivel cognitivo. A nivel emocional, otra de las técnicas poderosas, por supuesto, y que aquí tiene que ver con el poder del grupo, es la activación de refuerzos y castigos. Tenemos que entender que una técnica de estas por sí solas no implicaría ningún tipo de sectarismo. Sería el conjunto de aplicar muchas de estas técnicas la que podríamos definir a un grupo como coercitivo, ¿vale? En un grupo sectario va a ser necesario y se va a utilizar mucho al grupo. Se va a utilizar el aplicar refuerzos, el aplicar cada vez que haces algo que es correcto se te va a premiar, cada vez que haces algo que no es correcto se te va a castigar, se te va a intentar que tú vuelvas al redil y que hagas aquello que debes hacer, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar al grupo y el grupo puede aplicar ese castigo, ese vacío emocional, que es un término de hecho que utilizan con mucha frecuencia, el vacío emocional. O a veces en lugares más extremos se te puede privar de la comida, se te puede incluso a castigos físicos, etcétera. El poder del grupo muchas veces la gente lo atribuye solo al líder y claro, el líder es muy poderoso y es el que guía, pero al final el grupo es el que tiene el poder también de manipulación, aunque el grupo esté manipulado y lo haga a veces sin un sentido coercitivo, si lo haga a veces con una intencionalidad negativa. Pero ese poder de grupo es fundamental y de hecho muchos gurús, muchos líderes van a utilizar a terceras personas para conseguir controlar a la persona. Por ejemplo, si una persona no accede a una privación, o no accede a una donación, o no accede a cumplir una norma, pues te puede poner a una persona más afín que va a ser la que te pues vaya a acompañar, te vaya a convencer y vaya a ayudarte en esa dirección, ¿vale? Por tanto, el poder del grupo no solo está en el líder, también está en las personas que lo rodean. Seguimos con la tecnología de la manipulación y nos encontramos con también un montón de técnicas que tienen que ver con el control cognitivo, con el control mental. Una de ellas, por supuesto, es el hecho de atacar el pensamiento crítico. En un grupo sectario no se permite el pensamiento crítico o no se tolera con demasiada buena vista. Es verdad que en los grupos nuevos 2.0, en los actuales grupos se da una apariencia de democracia, hay una apariencia de debate, hay una apariencia de normalidad, de que todo el mundo cuenta, pero ahora la verdad es no existe la opción de poder tener un pensamiento crítico real. Si se critica, si se dice algo negativo, si se va en contra de la ideología, siempre al final se acaba teniendo consecuencias. El grupo va a oponerse totalmente a ello. Además, en ocasiones se utilizan determinadas actividades que omiten o que impiden poder pensar con normalidad. Por ejemplo, Hare Krishna tiene un mantra que tienen que repetir 1728 veces al día. Ese mantra es largo y implica un cantecito interno que deben hacer a diario tantas veces que, pues lógicamente, implica un buen tiempo en el día a día, de aquellos que cumplen con esa premisa. Muchas de las sectas también emplean el engaño en tanto en las metas, en los objetivos, y no tienen problema en utilizar la mentira para poder conseguir sus fines. Esto es un punto relevante porque muchos de los grupos sectarios tienen unos estatutos maravillosos, preciosos, unos objetivos interesantísimos que luego en realidad esconden una doble moral, unas metas, unos objetivos escondidos y ocultos, una doble agenda que al final va a ser la realidad de ese grupo. Por tanto, es muy importante prestar atención a ello. También se va a atender a que la persona haga confesiones públicas de todos los secretos, de todas las cuestiones, y esto también puede ser objeto de manipulación por parte del grupo. Otra forma de manipulación también importante empleada por estos grupos es el hecho de un empleo excesivo de técnicas para generar condescendencia. Me explico. Sería el hecho de que el grupo es muy grupo. El grupo tiene una identidad muy marcada, ¿vale? Tienen una forma, unos lemas, tienen un
pueden llevar pins, pueden llevar un amuletos concretos, pueden tener de tecnicismos concretos, pueden tener una vestimenta que les caracterice, tienen una forma de pensar característica, o sea, todo lo que sea destacar esa identidad de grupo, y también la idea de que somos los mejores, de que el grupo representa lo mejor, y de que fuera, pues bueno, pues hay otros grupos, pero son mediocres, ¿no? Entonces esto es muy importante para el grupo, el que ellos entiendan que el grupo tiene una identidad muy marcada, ¿vale? Por eso también dentro de ese grupo encontramos que todos piensan igual, ¿no? Hay una especie de pensamiento grupal. Luego tenemos el técnica de control atencional, que sería cuando la persona realiza una agenda muy marcada y tiene 20.000 actividades que llevar a cabo, que nunca, siempre hay una actividad de más, ¿vale? O sea, hay gente en grupos sectarios que he visto que se le marca por escrito más de 20 actividades al día, y después, si acaban esas actividades, tienen que preguntar a alguien para que siga haciendo otras actividades. Con lo cual la persona siempre va a estar ocupada en actividades que le impiden tener un verdadero tiempo libre y le impiden tener tiempo para pensar en sí mismo. ¿Cómo voy a pensar en mí mismo si no tengo tiempo ni para pensar en mí? No tengo tiempo para pensar en nada, ¿vale? Todo va a ser ocupar el tiempo en actividades, a veces incluso en actividades que no tienen sentido. A veces hay sectas en las que se te pide actividades que son ridículas de por sí. El que es importante es mantener a la persona ocupada y que no piense en cosas importantes, que no piense en sí misma, que no piense de forma crítica. Por eso es una técnica de manipulación del pensamiento. Luego tenemos el control del lenguaje, que fijaos que está dentro del enmarcado en el control cognitivo. ¿Por qué? Porque realmente si yo manipulo el lenguaje, manipulo el pensamiento. Si cambio tu forma de pensar, si cambio tu forma de expresarte, cambio tu forma de pensar, de razonar. Por un lado, porque te creo unas consignas, una especie de clichés o de pensamientos heurísticos, que son atajos mentales en los cuales son como guías de conducta, cómo actuar o cómo simplificar el mundo, ¿vale? Por ejemplo, yo te puedo enseñar que las personas de la calle son infieles, ¿no? Y todo lo que son infieles no merecen la pena. Entonces, si se activa la palabra infiel, vale, es infiel, por eso, por lo tanto, no comprende, ¿no? O yo te puedo decir, no, cuidado con la familia, cuidado con el abrazo del oso. ¿Y esto qué es? Pues el grupo te dice, pues cuidado porque la familia, tanto que te quiere, te abraza y te acaba rompiendo como un oso, ¿vale? O sea, consignas, frases hechas, reducidas, sencillas, simples, que acaban entrando en el inconsciente de la persona y acaban marcando su comportamiento. También pueden utilizar tecnicismos muy concretos que hacen sentirse especiales y partes de una élite y partes de un grupo muy importante. Luego, otra técnica coercitiva sería la alteración de las fuentes de autoridad, en el sentido de que la persona dentro del grupo no tiene más autoridad que el gurú, que el líder, y los padres, las leyes, las personas que antes eran sus fuentes de norma, dejan de ser relevantes. Cuando hay un conflicto entre las normas que marca el grupo y lo que marca la ley o lo que marca un familiar, ya sabemos quién va a ganar siempre. Pues va a ganar el grupo, va a ganar el gurú. Tenemos también las técnicas disociativas, que serían aquellas que consiguen generar una alteración de la conciencia de la persona, y esto está muy de moda ahora en grupos, en psicogrupos concretos, con la psicología transpersonal de por medio y ese tipo de modalidades, donde se emplean diferentes técnicas, algunas de ellas incluso que no están recogidas en esta clasificación. Pero algunas de las que se recogen, que hemos recogido, es el uso de drogas, que no debe ser una exigencia. Hay muchas sectas que no utilizan droga, pero algunas lo utilizan como un medio añadido para conseguir un control de la persona. Bien sabemos que las drogas pueden conseguir debilitar la mente de las personas, conseguir debilitar su conducta y conseguir convertirlas en esclavas. Entonces esto, por supuesto, es algo que a veces el grupo sectario también va a utilizar a su favor. En ocasiones también el uso de terapias alternativas, como hemos dicho, la negación de tratamiento médico, el desaconsejar una ayuda necesaria,
es también una forma de control de la identidad porque te pone en peligro, te pone en la opción de poder morir. Y luego podemos tener un montón más de técnicas como el uso de la hipnosis, visualización, en estados de trance, elementos muy sugestivos que consiguen a la persona entrar en un momento muy emocional y en una situación de alta susceptibilidad a la manipulación. Todas estas técnicas tienen un gran poder de romper tu yo, de romper tu identidad. Bueno, bien sabemos que incluso a veces cambian el nombre de la persona, cambian su yo absolutamente. Quiero ir acabando con la cuestión de entender que las dinámicas de persuasión coercitiva están presentes también en otros contextos, como hemos dicho, no solo en sectas, también en grupos terroristas o incluso en fenómenos de persuasión como la coercitiva, como el bullying o como el moving dentro del trabajo, el acoso escolar, el acoso del trabajo o en la captación pederasta del grooming, por ejemplo, cuando se capta a menores, también emplean técnicas muy similares. Hemos hablado de que tenemos a disposición diferentes técnicas que recomiendan los psicólogos poder aplicar, como la escala validada de detección de persuasión coercitiva, que tiene 40 preguntas, otra versión que tiene 42, y tenemos la entrevista de persuasión coercitiva, que también es una herramienta muy básica para entender y conocer mejor las diferentes manipulaciones que una víctima ha sufrido. Luego tenemos otras clasificaciones, otras herramientas en la línea del abuso psicológico, como la taxonomía de abuso psicológico del grupo de Rodríguez Carballeira, Álvaro Rodríguez Carballeira tiene su grupo de investigación, Omar Saldaña, Carmen Almendros, así como la escala de abuso psicológico grupal, que estaban desarrolladas por los americanos Chambers, Langone, pero que también está validada en España. No me queda tiempo para las consecuencias, pero sí decir que en un grupo de este tipo podemos llegar al límite del abuso sexual, de la muerte, del suicidio, pero en un sentido mucho más humano y más estricto, en un sentido más habitual, tenemos la opción de que toda secta provoca un daño a la libertad individual. Creo que es lo más importante. Toda secta daña la libertad y esto es un derecho básico y fundamental. Luego tenemos también los daños en la salud mental, los problemas emocionales, los daños a nivel familiar. Creo que todo esto son elementos más que importantes para considerar que la lucha sectaria debe ser una cuestión básica en cualquier agenda política y que debemos a nivel social hacer mucho más por conseguir crear un poco de justicia a las personas que sufren sus consecuencias. Me despido indicando que en la cuestión sectaria la realidad supera la ficción, lamentablemente. Hay ficciones duras que muestran este tipo de manipulación, pero hay grupos sectarios donde podemos encontrar que esos extremos ya se han dado en la realidad. Por último, recomiendo también algunos de mis libros, como el libro Sectas, cómo funcionan. Creo que es una buena ayuda para muchos familiares y para muchas víctimas que así me lo han comentado, que les ayuda a comprender estas técnicas de persuasión coercitiva. Y por supuesto dejo aquí mi correo para cualquier cuestión y para mantener el contacto, así como mi Twitter jmcuevasb. Estoy a vuestra disposición. Un fortísimo abrazo y gracias por seguirme.